Muchos analistas estiman que el 2018 es un año de negociaciones, con muchos problemas pendientes graves como Corea del Norte y Corea del Sur por el tema nuclear, el tema del cambio climático y el calor que amenaza con el crecimiento del desorden mundial climático, con grandes fríos en el polo norte y sur cuando hay tiempo de invierno y calores inmensos en el verano. Pero también el tema de América Latina y sus democracias, caso venezolano, debe negociarse. ¿Por qué la negociación sigue siendo tan importante, sobre todo ahora con tantos conflictos internacionales? Bueno, definitivamente la negociación es la mejor herramienta para dilucidar las diferencias que hay en la comunidad internacional, incluso hoy en día mucho más que antes, debido a la gran interrelación compleja que existen entre los distintos países, entre los distintos países, y esto debe conllevar incluso a los países a ser mucho más prudentes y cautelosos a la hora de tratar de generar alguna alternativa que no sea por la vía negociada. Y eso lo hemos visto con el caso de Corea del Norte. Si bien es cierto, Corea del Norte ha estado haciendo un conjunto de pruebas nucleares, demostrando el poder que tiene y cómo ha avanzado tecnológicamente en este campo, ellos no se han negado a la posibilidad de un proceso de negociación, que es lo que se está dando en este momento entre Corea del Norte y Corea del Sur, debido principalmente a que si bien es cierto, Corea del Norte ha demostrado dicho poderío nuclear, también es cierto que Corea del Norte está pasando por una inmensa dificultad económica debido o potenciado principalmente por las sanciones económicas que se le han implantado. No, y regresa a París después de estar 3 días en China, negociando también el comercio con China, el cambio climático con China y los derechos humanos y la democracia. Claro, por lo que hablamos anteriormente, mejor, hay multiplicidad de temas. Entonces, antes no, tal vez anteriormente, hace 50 o 60 años, los temas de negociación eran uno o dos, y tal vez muchos de ellos eran ideológicos, ¿no? Hoy en día la comunidad internacional y los líderes de nuestros países son mucho más pragmáticos, y eso lo lleva entonces a tratar de jugar en varios tableros de negociación a la misma vez, o incluso en un mismo tablero tener varias jugadas, y como bien lo ha dicho usted, por ejemplo, en esta visita de Macron, no es solamente buscar negocios entre Francia y China, sino también hablar del cambio climático, hablar del tema de Corea, hablar de los derechos humanos y así sucesivamente. Y en el caso de Donald Trump, que parece negarse a las negociaciones, sobre todo en el caso de México, con el Tratado de Libre Comercio, y en el cambio climático, precisamente con el Acuerdo de París. Bueno, cuando Trump denunció el Acuerdo de París, incluso tuvimos la oportunidad de estar aquí y dijimos que bueno, que tal vez iba esa denuncia y tal vez Estados Unidos iba a salir, pero que le iba a costar mucho. Y yo creo que Donald Trump, su posición se está dando principalmente a un conjunto de presiones políticas. Recordemos que en Estados Unidos, y de opinión pública, recordemos que en Estados Unidos, distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, la opinión pública tiene mucho poder, el tema del lobby tiene mucho poder, y ayuda muchas veces a pautar o dar las orientaciones de lo que es la política pública. Entonces, Donald Trump definitivamente ha sido objeto de, bueno, de presiones por parte de los lobistas, de la opinión pública, y bueno, y mucho más con los últimos capítulos que ha vivido Estados Unidos con la tormenta que devastó parte de Miami y todo esto, ahora con esta bomba de frío que atacó principalmente la parte norte de los Estados Unidos, y bueno, 2/3 de los Estados Unidos pasó por una gran bomba de frío, y bueno, yo creo que esto lleva a Donald Trump a tratar de replantearse y demostrarse que bueno, que va a negociar, pero que va a negociar como él siempre lo ha denunciado, diciendo, bueno, es que se negoció mal en el pasado, pero ahora yo sí voy a negociar bien a favor de los intereses norteamericanos, y es lo que estamos viendo. De hecho, el hecho cuando era candidato ofreció tantas cosas y cuando se es presidente hay una presión del establishment, de la política interna que lo obliga Claro. a retroceder Y en no algunas. solamente del establishment, de las instituciones como tales, ¿no? El hecho de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos, eso no le da una patente de corsario Claro. para poder hacer todo lo que le dé la gana. Estados Unidos es una democracia, o los países democráticos son democráticos en tanto en cuanto haya una división cierta de los poderes. En la no división de los poderes entonces da paso a que hayan regímenes políticos totalitarios, y eso es lo que conlleva entonces a futuros procesos dictatoriales y todo esto. Estados Unidos, bueno, Donald Trump se ha enfrentado con la realidad política de que no puede hacer todo lo que le dé la gana,
Y bueno, y hemos visto incluso cómo algunas de sus políticas, por ejemplo, migratorias, cuando quiso realizar algún Mm. conjunto de temas migratorios para evitar la entrada de ciertas personas por ser musulmanes o de venir de ciertos países, bueno, la Corte Suprema de varios estados, bueno, le dijo, mire, señor Trump, nosotros no estamos de acuerdo con eso y tiene que acatar la decisión. Hay un tejido institucional que Claro, obliga a los jefes de Estado a ser prudentes y claro. a cambiar de la tónica de campaña electoral a realizaciones Claro, concretas. porque además entonces, y eso es lo que conlleva a la negociación, y eso es lo que lleva a que un presidente de Estado, al no tener ese poder de hacer todo lo que le dé la gana, busque generar un acuerdo con los distintos actores, con aquellos que piensan igual a él, con aquellos que piensan distinto a él, y buscar entonces generar, satisfacer los intereses o la mayor cantidad de intereses posibles. En México hay elecciones este año y en Brasil ya están negociándose en los partidos políticos y en las instituciones las fórmulas, pero que son por vía electoral. En el caso venezolano habrá también elecciones seguramente, de acuerdo a la Constitución, pero habrá que negociar también. Hay que darle respaldo a esa negociación en República Dominicana. Bueno, habrá que darle respaldo a las negociaciones en República Dominicana en tanto y en cuanto esas negociaciones se hagan de forma transparente y de forma tal que representen los verdaderos intereses del país y de lo que le conviene al país. Respaldar simplemente a las negociaciones en República Dominicana por decir que son buenas, yo creo que es un error. Serán buenas en tanto y en cuanto generen un resultado positivo para todos. Y eso es lo que esperamos. Ahora, si el resultado que de allí nazca, si es que nace algún resultado, no es factible, no es viable, y no satisface los intereses de los venezolanos, bueno, tan sencillo como que yo creo que la sociedad venezolana está en todo su derecho de desaprobarlo y, bueno, y exigirle a la dirigencia política venezolana, bueno, que tome otro rumbo o que renegocie lo que puede llegar a acordar en algún momento determinado. Perú tuvo una experiencia también difícil ahora con el presidente Kuczynski, donde querían sancionarlo por el Congreso y sacarlo del poder. Negoció, logró subsistir, pero también la negociación sigue abierta Claro. para mejores programas y proyectos, ¿no? Claro, incluso entonces vemos cómo entonces ahora Kuczynski ha realizado todo un cambio en su gabinete, ha involucrado a algunos actores, incluso del PRI, dentro de su gabinete, y él lo ha hecho, bueno, de forma tal de tratar de llamar a la unidad nacional, porque, bueno, definitivamente su decisión de darle, Era un caso Fujimori muy complicado, claro, es ¿no? por el caso Fujimori. Entonces, claro, Fujimori levantó pasiones. Bueno, recordemos que sus elecciones, cuando él ganó las elecciones presidenciales en Perú con la hija de Fujimori, bueno, la diferencia fue mínima, Claro. lo que significa que el tema de Fujimori sí es un tema que realmente tiene dividido el país. Es decir, 50% tal vez de los peruanos sí quieren que se le diese el indulto a Fujimori y tal vez el 50% de los peruanos está en contra de ello. Eso basándonos principalmente en lo que fue parte de la campaña presidencial donde la jefa Fujimori dijo que si ella ganaba le iba a dar el indulto a su padre. Y a pesar de eso, casi que el 50% de la población votó a favor de ella. Bueno, como usted dice, todo es negociación. Agradecemos mucho al doctor Igor Coto, especialista en negociaciones internacionales. Vamos a ir al corte y también con un avance.